muy buenos días. Qué bonito volver a encontrarnos en este espacio entre Nos Terapia en esta mañana de hoy, de 16 de octubre, a 6 días de haber conmemorado otro día de la salud mental. La salud mental, que es esa salud tan importante, tan integral y tan necesaria que necesitamos tener presente para poder avanzar en nuestras vidas. Hoy el tema que elegimos para ustedes del equipo de producción es el vivir sin culpa. Este es un tema que resulta muy interesante porque constantemente en las sesiones individuales o en las sesiones de pareja o en las sesiones familiares que yo puedo tener con mi consultante, la culpa aparece con cierta frecuencia. Siento culpa al poner un límite, siento culpa al disfrutar, siento culpa al poder expresar lo que yo necesito o lo que yo quiero. Esas son algunas de las razones que mis consultantes dan cuando aparece esta emoción. Y hoy vamos a profundizar en este espacio de Entrenos Terapia a qué va, de qué se trata la culpa. Un poco para ir desglosando qué significa esta emoción, que en realidad es un sentimiento complejo que está integrado por varias emociones. La principal emoción que integra la culpa es el miedo. Miedo a decepcionar al otro, miedo a no lograr los propósitos, a no lograr los objetivos o a haber fallado. Y también se mezcla con frustración, con ira. Por eso es que siendo la culpa un sentimiento complejo, nos cuesta tanto poder lidiar con ella. Y a veces lo que hacemos es castigarnos, hacernos daño de alguna manera consciente o inconsciente, porque esta emoción es compleja y es bastante densa. Entonces hoy vamos a un poco a desglosar cómo hacer cuando nos sentimos culpables por haber, digamos, fallado con un propósito, con un objetivo o con una expectativa que tenían sobre mí o que yo tenía sobre algo y no lo logré. Vamos a empezar diciendo que la culpa es un choque entre el mundo interior y el mundo exterior. Lo que yo percibo, lo que yo pienso, lo que yo tengo por dentro, está compuesto de mis creencias, de mis experiencias, de mis emociones, de mis necesidades. Y lo que espera el otro, lo que espera el mundo exterior, lo que me piden hacer, lo que para el otro también están sus creencias, sus limitaciones, sus emociones, sus necesidades. Entonces, cuando aparece la culpa es porque entre el mundo interior, o sea, lo que está de la piel para adentro, y en el mundo exterior, o sea, lo que los otros demandan, hay un choque, hay una discordancia, hay una disparidad. Y esto hace que de alguna manera aparezca en medio la culpa. O que nos sintamos culpables o que de alguna manera culpemos a los otros de no haber logrado lo que queríamos. Entonces, básicamente la culpa es compleja porque está compuesta no solamente de emociones densas como la ira, como el miedo, pero también está llena de creencias, de lo que yo creo que es correcto, de lo que el otro cree que es correcto, de lo que yo siento que es importante, ¿no? De lo que son mis principios y lo que son los principios del entorno. Entonces, este choque de fuerzas hace que en el medio surja la culpa. Y es que sí, muchas veces en sesiones de terapia requerimos revisar qué hay detrás de la culpa, cuál es la creencia, ¿sí? Cuáles son esos mandatos que a mí de alguna manera le fueron diciendo en la vida y la persona siente que si no cumple con esa creencia, no cumple con ese mandato, está fallando y aparece la culpa. Vamos a dar ejemplos de creencias o mandatos. Por ejemplo, yo he visto constantemente cómo a mis consultantes les cuesta muchísimo, y a mí también en algún punto de mi vida, cómo costaba disfrutar de una experiencia, disfrutar de un encuentro, disfrutar del descanso, disfrutar de no hacer nada, disfrutar de un paseo. El disfrute
muchas veces se presenta con culpa, ¿no? O sea, yo debería estar haciendo tal cosa, yo no debería gastar, yo no debería estar dándome estos lujos, ¿no? Porque tengo que cumplir, porque primero están las responsabilidades, porque primero están los deberes, ¿no? Entonces empezamos con esa situación, ese conflicto interno. Debería poder disfrutar esto, aunque no corresponde a una responsabilidad, no corresponde a una exigencia, no corresponde a algo que sea productivo, ¿no? A veces no hacer nada, decimos, uy, no estoy haciendo nada, estoy siendo improductivo. Me cuesta tomar un descanso porque cuando descanso quizás conecte con el hecho de no estar haciendo nada es igual a una persona eh, inútil. ¿M? Entonces allí empieza a aparecer la culpa. Por eso hay creencias como, hoy usamos este ejemplo del disfrute, creencias como que el que disfruta es una persona que no es considerada, ¿no? El que disfruta quizás sea una persona que no valora el esfuerzo del otro. Entonces, ese tipo de creencias hacen que de alguna manera choque con mi necesidad del descanso, del disfrute, choque con lo que yo creo que tendría que haber hecho. ¿Ok? Entonces, así como esa, hay muchas creencias sobre cómo deberían ser las cosas, cómo debería ser una relación, cómo me debería comportar en un evento, cómo me debería comportar en un trabajo, cuál es la forma correcta. Y no se trata de que de ahora en más nos volvamos rebeldes y no acatemos ninguna norma y no sigamos ninguna instrucción. No se trata de eso. Se trata de empezar a flexibilizar. Se trata de empezar a revisar qué hay detrás de esa culpa, cuál es la creencia que la acompaña y si esa creencia me sirve y es funcional en este momento de mi vida, si es una creencia que me suma a mi proceso de vida o realmente es una creencia que ya no tiene sentido, que ya no tiene vigencia y que yo pudiera flexibilizar, yo pudiera cambiar para empezar a vivir de otra manera. Y eso nos lleva a lo siguiente, a la toma de conciencia. Cuando yo tomo conciencia, es decir, me doy cuenta, actualizo, traigo al presente esa creencia, ¿ok? Que me limitaba o esa creencia con la que yo crecí o esa creencia que para una temporada pudo haber funcionado, para una época pudo haber sido necesaria, pero quizás ya no estamos en esa situación, ya no estamos en modo supervivencia y necesitamos entonces traer eso al presente, tomar conciencia, verificar qué tan funcional es esa creencia en mí ahora y poder entonces actualizarnos. Las creencias limitantes, como acá un saludo para la gente de Euroglobal B, precisamente son aquellas que nos ponen esa barrera, ¿no? Es decir, tiene que funcionar de una única manera y no necesariamente. Por suerte nosotros los seres humanos tenemos una infinidad de posibilidades en las que podemos experimentar una situación y también ser favorable. Entonces, de eso se trata. Cuando yo tomo conciencia, cuando yo me hago consciente, cuando yo actualizo la experiencia y la traigo al presente, al aquí, a la hora, las necesidades actuales, entonces puedo comprender si esa creencia es necesaria o no, tomo una decisión y puedo actualizar mi necesidad, mi mundo interior, para precisamente no caer en esta vorágine que es la culpa. ¿Okay? Ese conjunto de emociones densas y que está hecho, como ya lo dijimos, de creencias que nos pueden atrapar en un ciclo repetitivo de, digamos, de autocastigo. Es decir, no fue suficiente, no lo hice. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Okay? Son preguntas importantes que tenemos que hacernos para que esa toma de conciencia, esa actualización pueda llegar. Otro aspecto interesante, o como lo llamábamos en algunas publicaciones que hemos hecho este mes, es cuál es el antídoto de la culpa.
¿Qué hago para no sentirme culpable? Y el antídoto, de alguna manera, de la culpa es la responsabilidad. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones, cuando comprendemos que lo que yo estoy decidiendo conscientemente, hicimos todo ese proceso, ¿no? Me doy cuenta, actualizo, tomo conciencia y me hago responsable de lo que estoy decidiendo. Entonces, en ese momento, cuando yo tomo la responsabilidad de las decisiones que tomé, de las decisiones que elegí, puedo entonces hacer que la culpa cese, porque me estoy haciendo responsable, me hago cargo, lo asumo como algo que yo necesito, que yo quiero y que yo elijo. Siempre el yo. Yo quiero, yo necesito, yo elijo. Entonces, frente a sentirnos culpables, necesitamos revisar cuál es mi responsabilidad frente a la situación. ¿Cuál es, qué es lo que yo puedo hacer frente a la situación y qué es lo que yo puedo asumir frente a la situación? Cuando tomamos lo que nos corresponde, cuando asumimos la responsabilidad de las decisiones, entonces la culpa puede cesar. Y podemos vivir sin culpa, como era el título de este programa de hoy. ¿Por qué? Porque mientras que no tomamos lo que nos corresponde y no lo asumimos y damos, digamos, responsabilidad a la decisión, vamos a estar involucrados y estar metidos en la vorágine que representa la culpa. Entonces, de manera, haciendo un resumen de lo que hoy les he compartido, la culpa viene siendo un conjunto, una mezcla de emociones y de creencias que nos llevan a un conflicto, a un choque entre el mundo interior y el mundo exterior. ¿Qué necesitamos hacer para trabajar con la culpa? Entonces necesitamos ubicar la creencia que está detrás de la culpa, qué es lo que yo estoy, desde qué me está guiando, cuál es la regla que siento que rompí, cuál es el mandato al que no estoy respondiendo. Reviso la creencia, ubico el mandato, lo actualizo en el presente. Me pregunto, ¿esto que yo creo me sirve para lo que yo necesito hoy? ¿Es necesario en mi vida actual? ¿Sí o no? ¿Cómo lo flexibilizo? ¿Cómo lo actualizo? Y una vez que tomo conciencia, entonces puedo asumir la responsabilidad de mis decisiones. Y una vez asumida la responsabilidad, la culpa va a restablecerse orgánicamente y va a pasar a ser otro tipo de sentimiento, un sentimiento de hacernos cargo y de hacernos responsables. Así que esa es la invitación a trabajarlos en sus espacios terapéuticos, en sus espacios de crecimiento, a revisar qué pasa, qué siento, la culpa y cuáles son las creencias y las emociones que están asociadas a esta emoción tan compleja como lo es la culpa. Bueno, no me queda más que agradecer el espacio que hoy hemos tenido para trabajar sobre vivir sin culpa. Gracias a la producción de Conexión Plus Radio, a todos mis compañeros de esta gran familia y a la producción de Mariana Camandrelli por su acompañamiento siempre, siempre, cada tercer miércoles del mes. El próximo mes es el miércoles 20 de noviembre. Vamos a estar hablando sobre la mentira, mentiroso, mentirosa, ¿qué hay detrás de las mentiras? Vamos a ir trabajando, demistificando lo que tiene que ver con las mentiras y por qué una persona miente. ¿Será que necesita mentir o que de alguna manera está cuidando algo que es valioso y por eso usa la mentira? Vamos a ver el próximo miércoles 20 de noviembre en este espacio de Entrenos Terapia, gracias a la producción de Conexión Plus Radio, Mariana Camandrelli. Un abrazo enorme y a vivir sin culpa.